Durante años creí que era el problema de mi familia, hasta que una llamada equivocada reveló la verdad y destruyó todo lo que conocía. Nunca me sentí parte de mi familia. Desde niño, sentía que sobraba, que mi presencia incomodaba, que mis errores se amplificaban, que mis logros eran ignorados o vistos con sospecha. Mi hermano Santiago, en cambio, era la definición de perfección ante los ojos de mis padres. Sacaba buenas notas, era educado, tranquilo, y tenía esa forma de hablar que hacía que hasta los adultos quisieran escucharlo. Yo era lo opuesto, inquieto, curioso, hablador. Si preguntaba mucho era por molesto. Si fallaba en algo era por irresponsable. Me lo hicieron sentir una y otra vez. Cuando tenía 10 años, se rompió un florero en la sala. Estaba jugando en el patio, ni siquiera cerca. Pero Santiago dijo que me había visto salir corriendo del lugar y todos le creyeron. Me gritaron, me castigaron sin preguntar nada. Recuerdo que me encerré en mi cuarto y lloré durante horas. No por el castigo, sino porque sabía que ni siquiera valía la pena intentar defenderme. Ya estaba decidido. Yo era el culpable. A lo largo de los años, eso se repitió en distintos niveles. Cosas pequeñas, cosas grandes. Cuando mi madre perdió un collar que heredó de su abuela, revisaron mis cajones. Cuando mi papá vio cargos raros en su tarjeta, me preguntó si estaba comprando juegos escondido. Nunca hubo una disculpa cuando encontraban el collar detrás del sofá o cuando descubrieron que los cargos eran de una suscripción que él mismo había olvidado cancelar. Yo solo debía entenderlos, que estaban estresados, que era parte de crecer, que no lo tomara personal, pero lo tomaba personal, y dolía, mucho más de lo que ellos nunca quisieron saber. A los 18 me fui, me aceptaron en una universidad lejos y no lo dudé. Mi tía Laura me ayudó con el depósito del primer alquiler y me prestó un colchón inflable. Viví en un departamento diminuto, comía arroz con huevo día por medio y trabajaba lavando platos. Pero era feliz. Por primera vez en mi vida, podía respirar sin miedo a que alguien me culpara de algo. No hablaba con mis padres ni con mi hermano, salvo mensajes genéricos en Navidad y cumpleaños. Y con el tiempo, logré hacer mi vida. Pasaron 8 años. Me volví desarrollador web freelance. Nunca me hice rico, pero tenía mis clientes y mi espacio. Un día estaba cenando frente al computador cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Sí, ya sé que se está acercando demasiado. No, no lo sospecha. Cree que fue su culpa. Siempre lo creyó. Me quedé congelado. Santiago, continuó la voz. Tranquilo, no te va a descubrir. Nadie lo sabe, solo tú y yo. Y mientras sigas con el cuento, él seguirá lejos, como siempre quisiste. Clic. Me costó unos segundos procesarlo. Era la voz de mi madre. La reconocería incluso entre 1000. Se equivocó de número. Me llamó a mí por error. Sentí que el mundo se doblaba en mi cabeza. Lo que acababa de escuchar no tenía sentido. ¿Qué quería decir con «él cree que fue su culpa»? ¿Qué cuento? ¿Qué había hecho Santiago que justificara una conversación así? Me temblaban las manos. Llamé de vuelta. No contestaron. Esperé. Volví a llamar. Nada. Pasaron horas. No pude dormir y a la mañana siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Tomé un bus y viajé de vuelta al pueblo. Tardé 5 horas en llegar. Al bajar, no fui a mi casa. Fui a la de mi tía Laura, la única que siempre me trató como una persona y no como una molestia. Cuando me vio en la puerta, me abrazó sin preguntar. Después de un té caliente y unos minutos de silencio, le conté lo que escuché. No se sorprendió tanto como esperaba. Solo bajó la cabeza y dijo, era cuestión de tiempo. Le pedí que me explicara. Se resistió. Me dijo que no era su lugar, que ya era tarde, que todos habíamos vivido demasiado tiempo con ciertas decisiones y que removerlas no cambiaría nada. Pero yo no podía seguir sin saber. Se lo rogué, y entonces lo dijo. El incendio en la cabaña del lago. ¿Te acuerdas? Asentí. Claro que me acordaba. Fue el momento en que mi familia terminó de romperse. Tenía 11 años. Mis padres habían alquilado una cabaña para el fin de semana. Santiago y yo jugábamos con fósforos escondidos. Recuerdo que él propuso hacer una fogata pequeña, como en las películas. Yo dije que era peligroso. Discutimos. Él insistió. Yo me fui. Minutos después, la cocina ardía. Nadie murió, pero la cabaña quedó destruida. Me culparon a mí. Dijeron que yo había estado jugando en la cocina, que me habían visto, que huí cuando comenzó el fuego.
Nunca pude probar lo contrario. Nunca me escucharon. Fue él, dijo mi tía. Fue Santiago. Lo confesó, llorando, semanas después. Me lo dijo solo a mí, que lo había hecho él, que no podía cargar con la culpa. Pero cuando se lo dije a tus padres, no quisieron escucharlo. Dijeron que no podía ser, que no iban a poner en riesgo su futuro por un error. Que tú ya eras el que se metía en problemas. No podía hablar. Literalmente, no podía. Mi garganta estaba cerrada. Sentí una presión en el pecho que no se parecía a nada. No sabía si gritar o vomitar o salir corriendo. Ellos sabían, continuó. Siempre lo supieron. Pero era más fácil así. Él tenía becas, futuro, oportunidades. Tú eras fuerte. Dijeron que lo superarías. Estuve con ella esa noche. No dormí. Releí todos los recuerdos que tenía como si fueran capítulos de una historia que no entendí bien la primera vez. Todo cobraba sentido. Todo tenía una lógica nueva, una lógica cruel. Y decidí que no podía quedarme con eso. A la mañana siguiente, fui a la casa de mis padres. Golpeé la puerta. Mi madre abrió. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Javi, ¿qué haces aquí? Escuché tu llamada. Se quedó helada. Me llamaste por error. Escuché todo. No intentó negarlo. Solo se echó para atrás. Mi papá apareció detrás, confundido. Santiago bajó las escaleras segundos después. ¿Qué pasa?, dijo él. Que ya sé todo, respondí. Lo del incendio, las mentiras, todo. Nadie hablaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi padre al fin. Nada, dije. No necesito venganza. No necesito destruirlos. Ya se destruyeron solos. Solo quería que supieran que ahora yo también lo sé. Que ya no pueden jugar ese juego. Que no soy el problema. Nunca lo fui. Mi hermano no dijo nada. Me miraba con una mezcla de culpa y miedo. Y por primera vez, parecía pequeño. Frágil. Como si supiera que su mundo perfecto tenía grietas. Di media vuelta y me fui. Esa fue la última vez que los vi. Hoy vivo tranquilo. Tengo amigos, tengo paz. No tengo una familia perfecta, pero tengo verdad. Y eso vale más de lo que pensé. Nunca esperé justicia. Pero tener la verdad me devolvió algo que creí perdido para siempre: mi dignidad. A veces me despierto pensando en todo lo que podría haber sido distinto si hubieran dicho la verdad desde el inicio. Si en vez de cargar con la culpa de otro me hubieran abrazado, preguntado, creído. Crecí dudando de mí mismo, de mis recuerdos, de si era un mentiroso sin querer o alguien tan desastroso que hasta podía causar un incendio sin notarlo. Crecí creyendo que era el problema en todas las habitaciones, el error que flotaba entre ellos sin poder evitarlo. Después de ese día con mis padres, pasé semanas en silencio, no porque no tuviera con quién hablar, sino porque necesitaba escucharme a mí mismo por primera vez sin la interferencia de sus voces, de sus etiquetas, de sus juicios. Empecé a escribir no con la idea de convertir mi vida en un libro, sino como forma de vaciar todo lo que estaba acumulado en mi pecho. Mi tía Laura me seguía visitando, me llevaba comida, cosas que sabía que me gustaban cuando era niño, como si quisiera cuidar al niño que ellos descuidaron. Hablábamos poco, pero cada minuto con ella me recordaba que no todos los adultos me habían fallado, y que quizás por eso aún tenía una parte intacta. No volví a ver a mi hermano, aunque me escribió varios mensajes. Al principio eran disculpas, largas, llenas de excusas, de palabras que parecían sacadas de un manual de cómo pedir perdón sin asumir nada. Después, cuando vio que no respondía, los mensajes cambiaron de tono. Eran más cortos, más fríos, más defensivos. En uno me dijo que yo siempre había querido arruinarle la vida, que él solo hizo lo que tenía que hacer para protegerse. Y esa fue la última vez que supe de él. Unos meses después, me enteré por mi tía que se había mudado a otra ciudad con una beca importante. Mis padres, aparentemente, habían decidido respetar mi espacio y no intentar contactarme más, según dijo ella con ironía. Yo no buscaba que me rogaran. No quería cartas ni llantos falsos. Solo necesitaba aire limpio, un lugar donde no tuviera que cargar con cosas que no eran mías. Volví a estudiar, algo que había dejado hace años por falta de motivación. Esta vez lo hice por mí, sin pensar en ser mejor que nadie, sin tener que demostrar nada a una familia que solo veía valor en las medallas y en las notas perfectas. Me hice terapeuta, no porque quisiera analizar a los demás,
sino porque pasé tantos años sintiéndome invisible que decidí dedicarme a escuchar a quienes también cargan con historias mal entendidas, con culpas heredadas, con verdades negadas. He ayudado a jóvenes a liberarse de la vergüenza que otros les pusieron encima. He escuchado historias parecidas a la mía y otras completamente distintas, pero todas con ese hilo común de querer ser vistos, validados, no perfectos, solo reales. Un día, una madre llevó a su hijo a consulta. El niño tenía 11 años, igual que yo cuando todo empezó, y sentí una punzada en el pecho. No porque me recordara a mí, sino porque vi en los ojos de esa madre algo que nunca vi en los míos. Miedo de perderlo si no lo entendía a tiempo. Ese día supe que el ciclo podía romperse. Nunca recibí justicia legal, nunca hubo una disculpa pública, ni un reconocimiento familiar del daño que hicieron. Pero aprendí que a veces la justicia no viene en forma de castigo, sino en forma de paz. Hoy vivo en un pequeño apartamento lleno de plantas, música tranquila y libros subrayados. No tengo una familia tradicional, pero tengo amigos que me quieren como soy, y eso, para mí, es familia suficiente. Si algo me enseñó todo esto es que no siempre se puede empezar de nuevo, pero sí se puede seguir desde donde uno dejó de sobrevivir y empieza a vivir. Y eso es lo que hago cada día. Vivir sin pedir perdón por haber sido el que cargó con una culpa que no era suya, y seguir caminando con la cabeza en alto, porque por fin sé quién soy, y eso nadie me lo puede quitar.